Hola amigos, esta es la segunda parte del video de introducción a IP versión 6 del curso de Cisco. En esta segunda parte vamos a ver lo que son los prefijos de red, lo que son los tipos de IP versión 6, Global, Link Local, Unicast, Multicast. Bien, para para el prefijo de red en la IP versión 4 nosotros podíamos escribirlo de dos maneras, bien sea en, en formato decimal o bien sea por el número de bits que ocupa el segmento de red, ¿no? Recordemos que una IP podía ser escrita, ¿no? Así. Esto significaba que iban a haber 24 bits, ¿no? Iban a haber 24 bits para el segmento de red, mientras que el restante iba a ser para la porción de host. Bien, en IP versión 6 el prefijo siempre se obtiene de la cuenta de bits, es decir, que se va a emplear la notación de la cuenta por bits y ya no la máscara decimal, ¿no? La notación de la longitud del prefijo es la siguiente. Se escribe la IP, que ya la hemos visto cómo es que con las reglas, ¿no? Las dos reglas que habían para escribir y abreviar la IP versión 6, seguida por un slash tanto. Ese slash puede ser de, hasta 64, ¿no? Puede ser 40, 20, 32. Este slash 64 va a decir la cantidad de bits que pertenecen a la red. Bien, como recordemos que cada segmento de red tiene 16 bits, ¿sí? Por lo tanto, hasta acá, hasta esta parte de aquí, ¿no? Sería la porción de red, y estos dos puntos que significan ceros significarían la porción de host, ¿sí? Ok, ahora, ¿cómo identificar los bits de red y los bits de host? Precisamente por esta máscara. Este slash 80 que tenemos aquí en el ejemplo nos dice, bueno, recordemos que esta IP se puede escribir como dos puntos, bueno, aquí es dos puntos, sí, ha habido un aquí, esta parte, son dos puntos, ha habido un error ahí. 201.000.005, a ver, 3, 6, sí, 1, ¿sí? Significaría esta IP. Sería lo mismo, 2001, 2.2.1 sería lo mismo que escribir 2001, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1. Bien, de estos bits vamos a separar 80. Recordemos que en cada segmento hay 16, ¿sí? Aquí hay 16, aquí hay 16 más, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces tendríamos 16, 32, 48, 64 y 80, ¿no? Es decir, toda esta parte
y aquí todo esto sería la la porción de red, mientras que esta parte sería la porción, perdón, de host. Por lo tanto, sumando tendríamos 148 bits, tanto los bits de red como los bits de host. Bueno, entonces, como les explicaba, tendríamos bits de red que nos dice la máscara 80. Entonces, tendríamos 80 para red, 48 para host. La porción de red sería la que les había indicado y la porción de host se separarían. Bien, en este otro ejemplo tendríamos para la misma IP, serían 16 bits para la parte de red y los restantes para la parte de los hosts, 112, lo cual sumarían los 128 bits que tiene una IP versión 6. Recordemos que cada número ocupa 4 bits, por lo tanto cada segmento son de 16 bits. Entonces la porción de red sería solamente esta, 201 sería la porción de red, mientras que la porción de host sería todos los ceros, como podemos ver aquí, 0000001. Bien. Aquí hay otro ejemplo. 3. Pero, pues cada segmento tiene 16 bits. Entonces le tocarían 3 bits a la parte de red y 125 a la parte de host, ¿no? Tendríamos que escribir el número 2, esta partecita. A ver, esta parte nos dicen 3 bits, pero el número 2 tiene 4 bits. Entonces, ¿cómo se escribiría el número 2 en bits? Se escribiría 0, 0, 1, 0. De estos cuatro números binarios, nosotros tendríamos que esta parte sería la porción de red, mientras que los restantes, es decir, el 0 más todo esto, aquí ha habido un error también, es 2.2.1, que todo esto sería la parte que se refiere a los hosts. Entonces, si escribimos el segmento 2001 en binario, sería todo esto. Todo eso de aquí. Es el binario 2001. Sin embargo, a nosotros nos dicen que la máscara, la porción de red, son de 3 bits. Por lo tanto, solo estos 3 bits, repito, sería la porción de host, mientras que el resto sería, sería la porción de red, mientras que el resto sería la porción de host. ¿Sí? Bien. Ahora, tipos de direcciones. Bueno, en IP versión 6 han cambiado un poco los conceptos. Tenemos direcciones en tipo unicast, es decir, 1 a 1. Tenemos direcciones global unicast. Tenemos direcciones link local, loopback y demás, ¿no? Por acá hay una embebida que coge una IP versión 4 y la convierte en una IP versión 6. Bien, para esta parte vamos a ver lo que son las direcciones global unicast. Las direcciones global unicast parten desde, se comprenden en este rango, desde el 2000 hasta el 3FFF y empiezan en el
y tienen para la parte del segmento de red 3 bits. Ahora, vamos a explicar un poquito mejor. ¿Cuál es la estructura de las direcciones únicas globales? Pues son similares a IP versión 4. Tenemos la parte global, ¿sí?, que suele comprender 48 bits. La parte de subred, que suele comprender hasta los 64 bits. Y la parte de interfaz ID, que comprenden los bits restantes, ¿no?, que pueden ser pues 64 también. Entonces tendríamos 48 aquí, los restantes hasta completar 64, y 64 más sumarían los 128. Bien. Las direcciones únicas en IP versión 6 son únicas y son enrutables, ¿sí? Esto en comparación, hablando en IPv4, sería como decir las IP públicas que tienen los servidores, por ejemplo, que tienen los routers, que tienen, no sé, cualquier dispositivo que tenga acceso directo a Internet, es decir, una IP pública, ¿sí? Entonces, esas son las direcciones únicas globales. Son enrutables y son únicas. Bien, antes de explicarles esto, quiero explicar este círculo. ¿Cómo es que se forma este círculo? Bueno, la IANA, que es la entidad encargada de repartir, de organizar todas las IPs en el mundo, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, ha dividido todo el espacio de IP versión 6 en 8 pedazos. Entonces, ¿cuántos se necesitan para llenar 8 espacios? Sería 2 al cubo. Es decir, solo necesito 3 bits para todas las combinaciones necesarias para llenar estas partes de círculo. Por ejemplo, tendríamos el 000, el 001, 010, 011 y así sucesivamente. Con esos 3 bits cumplimos o tapamos las 8 partes en las que está dividido este círculo. Bien, la IANA dijo: la parte de 000 no la voy a tocar. La parte de 001 va a ser para mis direcciones IP públicas o global únicas, como también se le conoce en IP versión 6. Como le digo, se han cambiado un poco los conceptos. Entonces, algunos expertos, los más pesimistas, dicen que estos círculos, ¿sí?, nos durarán pues unos 50 años, otros dicen unos 350 años. El tema es que actualmente IANA reparte a sus RIR todas las direcciones IPs que empiezan con los bits 001. El día en que estos bits se agoten, pues les dará el otro segmento 010, luego el 011 y así sucesivamente hasta completar todo. El bloque, el último bloque, ¿sí?, están las link local, multicast, unique local, bueno, en fin. Bien, ¿y por qué les explico todo esto? Porque todas las IPs privadas que actualmente todas las IPs públicas, IP versión 6 públicas que poseemos, siempre van a empezar con 001. Tal es el siguiente caso. Empezamos con 001, entonces, ¿cuál es el rango? ¿Qué pasa si ¿qué pasa si
¿qué números podría yo formar con 001? Bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que una dirección IP, es decir, un segmento, el primer segmento, ¿sí?, tiene 16 bits. El primero tiene 4, el segundo 4, el tercero 4 y el último también, 4 más. Entonces, ¿cómo podríamos formar una IP a partir del 001? Sería 001, si fuera 0, esto correspondería a 2. ¿De acuerdo? A ver si me dejo entender. La Yana nos ha dicho, todas las IPs públicas tienen que empezar con 001. Así que para el primer dígito nosotros necesitamos 4 bits. 3 no los podemos tocar. Así que debemos completar el último que falta, que solamente puede ser 0 o 1. Si fuese 0, implica que la IP pública, la IP global, va a empezar con el número 2. Y si fuese 001, que no lo podemos tocar, si fuese 1, el bit restante, que puede ser 01, 0011, ¿qué número es? Es el número 3. Por eso es que el rango que se ocupa está desde el 20000, que es el más bajo, hasta el 3FFFF, que es el más alto. Todas las direcciones comprendidas entre el 20000 hasta el 3FFFF van a ser direcciones únicas globales. ¿De acuerdo? Tener muy en cuenta eso. Bien, las direcciones globales de únicas se dice que siguen la regla 314. ¿Qué significa la regla 314? Significa que va a tener 3 segmentos. Recordemos que un segmento está formado por 4 números hexadecimales. Entonces, una dirección global de únicas tiene 3 segmentos para la parte de red, un segmento para la parte de subred y 4 segmentos para la parte de host. Haciendo una comparación con lo que es IP versión 4, tenemos la parte de red. Recuerden, la parte de red, por ejemplo, en la IP 192.168.0.1 24 teníamos la parte de red, que sería esta, ¿no?, y la parte de subred y host, que sería esta. Recuerden que esta es una clase C, podíamos subnetearla a un /27, por ejemplo, y nos hubiesen salido más subredes, y luego esas subredes tendrían una cantidad de hosts, ¿no? 32 hosts. Bien, para no ahondar un tanto en el tema de IP versión 4, que no es el objetivo de esta introducción al mundo de IP versión 6, vamos a hacer una comparación con lo que es IP versión 6, una dirección únicas. Aquí se han cambiado un poco los conceptos. Lo que era red ahora se le llama prefijo global, y lo que era subred y host ahora se le llama el interface ID o
ID Interface. El Interface ID, o bueno, juego de palabras. Bien. El hecho de poder contar, recordemos que esto se van a partir, se puede, las direcciones de red en IP versión 6 siempre se van a dar hasta el slash 64, ¿sí? Por conveniencia, digamos, por estándar. Entonces, con 64 bits de interfaz, es decir, para esta parte, es decir, la cantidad de hosts que vamos a tener en esta parte del ID interface va a ser de 18 trillones, es decir, todo este número. ¿Qué podríamos tener en nuestra red? ¿Se imaginan la cantidad de millones? Por eso que se dice que una IP versión, que la IP versión 6 hay una por cada grano en la tierra, por cada grano de arena que hay en la tierra. Así que esperemos que nos duren muchísimo tiempo. Bien, ¿dónde es que se cumple la regla 314? Habíamos dicho, recordemos aquí, a ver, en esta IP, ¿qué cosa es la regla 314? Yo les había adelantado que tendríamos que cada segmento posee 16 bits. Es decir, que una IP, cada segmento de red es un segmento, cada segmento tiene 16 bits. Y una IP está conformada por 8 segmentos. ¿Qué significa la regla 314? Significa que vamos a coger 3 segmentos para lo que es el prefijo global, un segmento para lo que es el subred ID y 4 segmentos para lo que es un interface ID. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí la diapositiva les va mostrando, ¿no? La regla 314. Bien, ¿qué significa todo esto? Les explico un poco. IANA, ¿de acuerdo? Tiene RIRs. ¿Y qué son RIRs? Son instituciones encargadas de administrar regionalmente, hablamos de regionalmente a los continentes, encargadas de administrar regionalmente la distribución de las IPs, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Es por eso que en este gráfico tenemos a RIPE, que se encarga de controlar a toda Europa. Tenemos a APNIC, que es todo Asia. AFRINIC, que es África. ARIN, que se encarga de controlar Estados Unidos y Canadá. Y LACNIC, que se encarga de controlar América, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Bien. RIR posee, lo que nos va a entregar RIR es un /23. ¿Sí? Tendría para entregar una porción que sería más o menos, a ver, vamos a ver si podemos explicarlo. Por ejemplo, ahí tendríamos 16 bits, ¿sí? 16 bueno, hasta ahí tendríamos ya 24 bits. Perdón, 22 bits. 24 bits. Esto es lo que
la cantidad de IPs que se le da para que cada RIR reparta. Luego, de este slash 23 se reparten slash 32 a los ISPs. Bueno, Comcast es un ISP. ¿Qué son los ISPs? Son las empresas proveedoras de Internet. En el Perú, Telefónica, Claro. En el mundo, AOL, Google, Comcast. ¿De acuerdo? Luego, cada una de estas empresas les dan a cada una de estas empresas les dan un bloque de un slash 32, ¿sí? Y lo que ellas hacen es, suelen repartir a los clientes un slash 48, es decir, un bloque de IPs con slash 48. Y luego, las empresas, ¿sí?, que pueden tener miles y miles de trabajadores, pueden subnetear, digámoslo de alguna manera, un prefijo que va desde 56 hasta 64. Por ejemplo, una empresa tiene múltiples locales con miles de computadoras. Entonces puede dividir por sucursales, y a cada sucursal le puede dar un slash 56, y dentro, en cada área, dentro de cada sucursal, se pueden tener prefijos de subred con un slash 64. ¿No? Aquellas personas que están metidas un poquito en el mundo del IP van a comprender un poquito mejor con esto. Bueno, a partir de aquí, del slash 64, ya nos estamos metiendo en lo que son las subredes. Así que vamos a ver. Lo que es el prefijo del global, el prefijo global, es intocable. Es decir, eso es lo que nos van a dar. Con lo que podemos jugar serían con los 16 bits de la subred que nos da nuestro ISP, y con los 64 bits de la parte de red, de la parte de host. Así que, dada esta IP, hay 4 posibles subredes que podríamos formar. Tendríamos la 0, la 00, a ver, tendríamos la 000, la 001, la 0002, la 000A, de repente la 000B, ¿no? Y así. Con un slash 64, esta sería una red, esa sería otra red, esa sería otra red, y esta otra de acá, otra más. Podríamos, para escribir de manera más corta la IP, eliminar los ceros, todos estos ceros de acá. Podríamos eliminarlos y quedaría escrito de esta manera. Bien. Subredes en la parte de host. Como les había comentado, los bits, los 48 bits que nos dan, que es parte del prefijo, los tiene el ISP. Los subredes en la parte de host podríamos alargar esto, recordemos, de 48 hasta 64, se pueden alargar, ¿no? Podríamos, como es el siguiente caso, tener para la parte de red hasta un slash 112, lo cual solo nos dejaría 16 bits para la parte de host. Bien, siendo así, podríamos crear muchas subredes más, como también se hace en IPv4. El tema de subneteo, que se le llama en IPv4, es análogo, muy parecido a IPv6, se juega bastante con los bits. ¿Sí? Entonces tendríamos
esta parte que no se toca, ¿sí? A partir de aquí en adelante podríamos jugar nosotros. Puede ser, solamente podríamos coger 16 bits más, o de repente alargarlo eh, a 32 bits, o como es en este caso hasta 112 bits, que van a ser para la parte de subredes, mientras que el resto va a ser para lo que es el interfaz ID, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos, toda esta parte para lo que son subredes y toda esta parte de aquí para lo que es interface ID. Sí, se puede jugar con eso. Los 48 primeros, insisto, no se pueden tocar, dado que eso nos lo brinda el ISP. Bien, subredes en la frontera de los niveles. ¿Qué es un nivel? Un nivel es un número formado por 4 bits, es decir, en este caso sería un número decimal. Hacer subredes en la frontera de los niveles es sencillo. ¿A qué se refiere? Pues que yo puedo decir, si me dicen por ejemplo a ver, separemos. Este sería mi slash 64 que me lo brinda el ISP. Yo podría hacer, con esta parte puedo jugar, ¿cierto? Así que yo podría hacer que mi slash sea mi slash 64, hasta ahí, un slash 68, un slash 72, un slash 76, ¿no? Si quisiera, un slash 80, y así. Es muy sencillo, ¿no? Se puede coger de uno en uno. Y si yo tuviera un slash 68, como en este caso, ¿cuál sería la siguiente subred? Pues simplemente subo en uno, y en uno, y así sucesivamente, ¿no? Se puede jugar ahí. Bien, es bien sencillo, como vemos, hacer subredes de esta manera. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa cuando no son de 4 en 4, sino son de 3 en 3, de 2 en 2? ¿Qué hacemos? Como en el siguiente ejemplo. Nos dan solamente 22 bits para la parte de subred. Eso implica que esos serían mis 48, mis 48 bits de la parte global, mi prefijo. Hasta acá tendríamos 16 bits, 20 bits, ¿sí? Y si completo, serían 24. Recuerden que cada dígito son 4 bits. Así que a mí me están diciendo que solo tengo 22 bits para la parte de subred. ¿Cómo hago? Bueno, este 0 tendría que descomponerlo de manera binaria. Y tendría que decir, es los primeros, perdón, a ver, los primeros 2 bits van a ser mi parte de subred, y los dos siguientes van a ser la parte de host, porque tendríamos, hasta acá tendríamos 20, más estos 2 bits serían los 22 bits que nos piden para la parte de subred. Así que, ¿qué podría hacer yo? ¿Cómo puedo diferenciar entre una subred y otra? Pues sencillo. Con 2 bits, ¿cuántos números puedo formar? Obviamente no lo puedo separar, pero sí los puedo, sí pueden formar números. Es decir, si yo digo, a ver, estos dos ceros son de mi parte de subred. Los dos ceros siguientes pueden ser los números que quiera, pero necesito que esos dos
sean ceros, por ejemplo. Entonces, ¿qué número se podría formar con eso? Si fuese 0001, eso sería número 1. Si fuera 0010, eso sería el número 2. Y si fuera 0011, eso sería el número 3. Bien. Entonces, ¿cuál sería la siguiente subred? Sería una que continúe al 00. ¿Y cuál es la otra combinación entre 00? Sería 01. Si juntamos todos estos 4 dígitos, formaríamos el número 4. Entonces, la siguiente subred a esta, ¿cuál sería? 0400. ¿Por qué? Porque los dos bits tendrían que cambiar a 01. Si es 01, el número que se podría formar es a partir de 400. Luego, ¿cuál sería la otra combinación? Sería 10. La siguiente tendría que ser a partir de 00. Con eso formaríamos la siguiente red. Y nuevamente la otra combinación sería 11. Vamos acá. Con lo que formaríamos la letra C. Recordemos, 1 y 1 implica que este es el número 12 y el número 12 en el sistema hexadecimal es la letra C. Por eso es que la siguiente subred sería C0, perdón, 0C, y estos dos dígitos pueden ser 00, sería la parte más baja, hasta FF. ¿Sí? Lo mismo con esto. Espero que se haya aclarado un poco mejor eso. Recuerden que de los 4 bits que componen el hexadecimal, los dos serían de mayor peso. Los dos de mayor peso serían la parte de subred, y los dos últimos ya corresponderían a lo que son host. Bien, luego vendrían los conceptos en Packet Tracer, y para esto estoy preparando un laboratorio en el que voy a ir explicando cómo es que se setean, se asignan las IP versión 6, los cambios que ha habido en los switches, en los routers Cisco, y cómo es que podemos operar. Así que espero que sigan viendo estos videos, les haya ayudado un poco. Síganme en mi canal, ¿sí? Denle me gusta a mi video, y recuerden que estas cosas relacionadas al mundo de Cisco, al mundo de redes, al mundo de servidores en Linux, la pueden encontrar en rincondebits.com. Así que visítenme, síganme en mi canal y nos vemos luego. Hasta pronto.